Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva clase de hoy, en la que trataremos el sistema digestivo y todos sus componentes. Muy bien, mi nombre es Alejandro Albert Pumabol Cachagua y este es el curso de anatomía en el semestre 2022. Empezamos. En este día llevaremos este contenido, que en sí relaciona la parte de la introducción, el tubo digestivo, las glándulas anexas, la digestión y la absorción de biomoléculas. Ahora, antes de empezar con el tema de los componentes, empezaremos con la definición del sistema digestivo. Es un conjunto de órganos encargados de la transformación de los alimentos a moléculas. Van a transformar alimentos a moléculas mucho más sencillas, mediante una degradación mecánica y química. Y esta se va a dividir en el tubo digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo comprende las cavidades tanto de la boca, de la faringe, del esófago, del estómago y de los intestinos. Muy bien. Y las glándulas anexas, que incluyen a las glándulas salivales, al páncreas exócrino y al hígado. Muy bien. En este gráfico podemos apreciar los diferentes componentes que abarca el sistema digestivo. Por ejemplo, aquí presentamos la cavidad oral, que está compuesto por el paladar, la úvula, la lengua y los dientes, que van a ser agentes muy importantes en la degradación mecánica de los alimentos. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos también el esófago. El esófago, que aquí pueden ver, que se encuentra en la cavidad del tórax y en la cavidad del abdomen. Es por eso que se puede decir que el esófago presenta una porción torácica y una porción abdominal. ¿Y quién va a delimitar este límite? ¿Quién va a delimitar ambas porciones? El músculo diafragma. Cuando el esófago pasa por el músculo diafragma, va a dejar de llamarse esófago torácico y va a ser llamado esófago abdominal. Continuando con el recorrido, vamos a pasar al sistema, claro, al estómago, que va a ser una porción muy dilatada del tubo digestivo. De ahí va a continuarse con el duodeno, es decir, la primera porción del intestino delgado. De ahí su recorrido será las asas intestinales del yeyuno e ilion. Después, ¿qué tenemos aquí? Se va a unir mediante la unión ileocecal junto con que se va a dar entre el ilion con el intestino grueso, específicamente con el ciego, como pueden ver aquí. Y de esta conexión podemos ver su recorrido que va a continuar con el colon ascendente, el colon transverso, el descendente, el sigmoideo y finalmente el recto y el ano, claro. El ano conectaría, bueno, estaría en relación con el medio externo y con el medio interno, específicamente con el recto. Ahora, las glándulas anexas consisten en el hígado, aquí lo pueden ver, que es una víscera que tiene un considerable volumen en la parte abdominal del cuerpo humano. ¿Qué más tenemos? El páncreas. El páncreas, que como ya lo vamos a ver más adelante, presenta dos componentes importantes. Páncreas endocrino, es decir, los productos que van a salir de esta porción van a ser secretados en el torrente sanguíneo. Y el páncreas exócrino, que va a estar secretado a la luz, a la luz del tubo digestivo, es decir, a la cavidad que se encuentra entre las paredes de ese mismo tubo. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? Las salivales. Tal como dice su nombre, van a ser agentes muy importantes en la producción de saliva. Y bueno, tenemos la sublingual, la submaxilar y la parótida. Estos nombres están en relación en el lugar
en donde se encuentra. Vamos a la siguiente diapositiva. Está. Ahora, a partir de este punto deseo que me presten mucha atención con lo que voy a decir, ya que van a ser, ya que todo lo que vamos a llevar a partir de este momento va a ser recopilaciones, van a ser una aplicación de lo que ya hemos llevado en histología. El tejido epitelial, tejido conjuntivo, nervioso, muscular y también sus relaciones. Muy bien, así que chicos, espero que me presten mucha atención en esta parte. En el tubo digestivo encontramos estas estructuras. Tenemos una mucosa, una submucosa, una capa muscular y una capa adventicia o serosa. Aquí está. Aquí está la luz del tubo digestivo, es decir, el lumen, la cavidad en donde van a pasar diferentes cuerpos, como lo son el quilo, el quimo y el bolo alimenticio. ¿Y quién va a estar en contacto directo con el cuerpo? Con el quilo, quimo o bolo alimenticio. El epitelio. Muy bien. El epitelio va a formar parte de la capa superficial del tubo digestivo a nivel histológico. El epitelio presenta también una capa muscular propia de este tejido, en la que se va a llamar muscular de la mucosa. Y tenemos también un componente de tejido conjuntivo, en la que se va a llamar lámina propia. El epitelio, el muscular de la mucosa y la lámina propia van a formar una capa en la que en histología se le va a llamar mucosa. Muy bien. Aquí la pueden ver. La capa azul sería el epitelio, cubierto por células epiteliales, claro. El muscular de la mucosa, conformado por células musculares. Y la lámina propia, que está cubierto por tejido conectivo. Aquí la pueden ver. A todos estos componentes se van a agrupar y se va a llamar mucosa. Ahí está, aquí lo pueden ver. Ahora, ¿qué es la que le sigue? ¿Cuál es la capa que continúa? La submucosa, que se encuentra por detrás. La submucosa podemos observar diferentes glándulas que van a secretar su contenido en la luz del tubo digestivo. ¿Bien? Y también está compuesto por tejido conjuntivo o conectivo. Ahora, de aquí pasamos a la muscular, a la capa muscular, que van a estar compuestos por fibras circulares internas y longitudinales externas. Y es por esta razón que se le llama, bueno, como memotecnia, al musculares cile. Aquí, cile. Cile, ¿por qué? Cile hace referencia a la primera parte, que es sí, a la parte del muscular circular. ¿Bien? Al músculo circular es la C. Y la I, que le continúa, hace referencia a que se encuentra a un nivel más interno que el músculo longitudinal. Es por eso que se llama así. El otro componente, que sería la L hace referencia al músculo longitudinal. Aquí lo pueden ver. Y la E a que está en una capa mucho más externo que la muscular circular. Y es por eso que, bueno, en varios libros, en diferentes lugares, se le llama a esta capa cile. Muy bien. Cile. Circular interna, longitudinal externa. Y ahora, hay una capa que va a cubrir este tubo digestivo, que se le va a llamar una capa serosa o adventicia. Muy bien. La diferencia de una serosa y una adventicia, aquí la pueden ver, es que la serosa presenta un tejido conjuntivo alrededor, es decir, en la periferia del tubo digestivo, acompañándola a un nivel más externo, células mesoteliales. Muy bien. Es decir, tiene dos capas, la serosa. Una capa de tejido conjuntivo y otra capa mucho más externa de células mesoteliales, que van a servir como que van a formar una resistencia ante la fricción, es decir, ante movimientos bruscos. Y también tenemos la adventicia que
va a consistir en una sola capa de tejido conectivo. Bien, espero que recuerden este esquema que consiste en la mucosa. Aquí está. La mucosa compuesta por epitelio muscular de la mucosa y la lámina propia. La submucosa, la muscular, que consiste en el cile circular interna y longitudinal externa, y la capa serosa o adventicia. ¿Listo? Ahora, una vez terminado el tema de la introducción, pasamos a los componentes del tubo digestivo. Como ya se mencionó antes, el tubo digestivo está compuesto por la boca o la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Ahora vamos a llevar la parte del tubo digestivo. El primer contacto que va a tener los alimentos con el tubo digestivo va a ser esta porción, llamada boca o cavidad oral. En ella, ¿qué podemos encontrar? Al músculo que va a actuar en mayor proporción durante la primera fase de la digestión, y esta va a ser la lengua, junto con otros componentes, como los dientes, que se van a encargar de la degradación mecánica, y los músculos masticatorios, que se encuentran en la periferia. Ahora, aquí también podemos encontrar glándulas salivales, que van a secretar lo que conocen como saliva. Y en la saliva presentan diferentes enzimas que van a favorecer la digestión inicial de los alimentos. Por ejemplo, tenemos el caso del almidón. El almidón es una biomolécula que se encuentra frecuentemente en los tubérculos, como las papas. Cuando hay un contacto inicial entre estos tipos de alimentos ricos en almidón y la boca, lo que va a hacer es en sí es que las glándulas salivales van a secretar la saliva, pero con un mayor contenido de una enzima muy importante a nivel de la digestión inicial del almidón, que se le va a llamar tialina. ¿Bien? O también llamada amilasa salival. Recuerden, tialina o amilasa salival va a iniciar la digestión de los carbohidratos. ¿Y en dónde lo va a dar? Lo va a dar en la boca. En la boca o en la cavidad oral. Aquí también tenemos la úvula y diferentes músculos que van a participar componiendo la boca. La siguiente. Un dato interesante es que la lengua, en un corte, si es que le realizamos un corte histológico, podemos ver que presenta un gran contenido de fibras musculares esqueléticos. Eso significa que es un músculo que podemos controlarlo a voluntad nuestra. Muy bien. Ahora, el siguiente componente es la faringe. Una vez que los alimentos hayan sido formados a bolo alimenticio, que se va a formar a nivel de la boca, van a pasar por la faringe. Y la faringe es más que nada una cavidad músculo-membranosa, que consiste en tres componentes principales: la orofaringe, nasofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe o la rinofaringe hace referencia a que está en una relación con las fosas nasales, con las vías respiratorias, en la que su límite, en la que la parte limítrofe van a ser las coanas. Las coanas van a ser estas porciones, estos agujeros que van a relacionar la nasofaringe con las vías respiratorias, es decir, con las fosas nasales. Ahora tenemos la orofaringe. En la orofaringe vamos a tener una relación con la cavidad oral y la faringe directamente. Aquí está. Y a un nivel más inferior tenemos la laringofaringe, que va a estar relacionándose con la misma laringe. A un nivel posterior, claro. Sabiendo que la laringe se encuentra a un nivel mucho más anterior que esta parte de la faringe.
Y aquí están los tres componentes principales. Nasofaringe, que va a ser muy importante para el traslado de gases, especialmente de oxígeno, ya que el oxígeno es muy importante para la respiración celular. Tenemos la orofaringe, que va a estar en contacto con la cavidad oral mediante el istmo de las fauces, que es esta estructura de acá. Al igual que las coanas, también va a formar parte de una zona limítrofe entre la porción anterior y la porción posterior. En este caso, el istmo de las fauces va a estar limitando a se va a encontrar entre la cavidad oral y la orofaringe. Y más abajo tenemos la laringofaringe, en la que va a estar, bueno, como ya se mencionó, va a estar en contacto en relación con la laringe. Y ahora, viendo que el alimento, llamado bolo alimenticio, va a pasar de la cavidad oral a la orofaringe, y de ahí va descendiendo. En la faringe se va a dar las primeras ondas peristálticas, es decir, las ondas peristálticas van a permitir el paso de este bolo alimenticio, van a permitir su traslado desde este punto por todo el esófago. Muy bien. El límite principal aquí se le va a llamar el esfínter esofágico superior. Muy bien. El esfínter esofágico superior va a limitar la faringe del esófago. Chicos, un momento, por favor. Listo, continuamos. Ahora, ya hemos visto que que de la faringe continuará el esófago. Y como les mencioné previamente, el esófago contiene dos partes importantes, la parte torácica y la parte abdominal, principalmente. ¿Bien? Principalmente torácica y abdominal. También presenta otras regiones como la cervical, entre otras. Pero principalmente sería la torácica y la abdominal. El esófago, al igual que las anteriores, es una cavidad en la que va a pasar el bolo alimenticio. ¿Qué más tenemos? El esófago presentará diferentes estrechamientos debido a sus relaciones anatómicas. Tenemos el estrechamiento faringeo esofágico, aquí está, que va a estar estrechado que va a estar estrecho, se va a encontrar estrecho, debido a la relación que tiene, o el contacto que tiene con un músculo, que se va a hacer el músculo cricofaringeo, aquí está, porción cricofaringea del músculo constrictor inferior de la faringe, aquí está. Ese es el primer estrechamiento. El segundo, estrechamiento torácico, o también llamado aortobronquial. Es decir, las estructuras que van a estar en relación con este estrechamiento van a ser el arco de la aorta o el callado de la aorta y la tráquea. Ahora, y el último sería el estrechamiento diafragmático o el esfínter esofágico inferior. Aquí pueden ver el músculo diafragma, que se va a encontrar, que va a estar perforado, que va a estar penetrado por el esófago. Y esta perforación va a generar un estrechamiento, el estrechamiento diafragmático en el esófago. Y aquí también podemos observar a un nivel interno, a nivel del esófago, el esfínter esofágico inferior. Ya hemos visto el superior, que se va a encontrar limitando la faringe con el esófago. Y aquí tenemos el inferior, que se va a encontrar limitando la porción torácica y la porción abdominal del esófago. Ahora, llegamos al estómago. Pasamos de la boca, de la cavidad oral, pasamos de la faringe hasta el estómago. Claro que en el medio ya hemos recorrido el esófago. ¿Muy bien? Ahora tenemos el estómago. ¿Qué es el estómago? Es la porción más dilatada del tubo digestivo, que se encuentra en la parte superior de la cavidad abdominal, es decir, del abdomen. Se divide en fondo, cuerpo y píloro.
Aquí podemos ver que ya está llegando la porción abdominal del esófago y se va a encontrar en contacto con la porción cardíaca del estómago. Muy bien. A la porción cardíaca del estómago se la conoce porque, bueno, según los antiguos maestros anatómicos, hace referencia a que está mucho más cercano que otras estructuras del estómago con respecto al corazón. Y es por eso que se le ha dado porción cardíaca o cardial del estómago. Muy bien. Aquí está. Porción abdominal del esófago y la porción cardíaca del estómago. Esta va a ser la porción cardíaca del estómago. De ahí, ¿qué más tenemos? El fondo del estómago. El fondo o fundus del estómago, que se va a encontrar en la parte superior. ¿Qué más tenemos? Limitando entre ambas estructuras, tenemos el cuerpo del estómago. Aquí está, que como pueden ver aquí, es la parte más voluminosa del estómago, o con mayor volumen. De aquí, continuamos con la parte, perdón, aquí está, con la zona pilórica. Zona pilórica. La zona pilórica, o el píloro, consiste en dos porciones, el conducto pilórico y el antro pilórico. El conducto pilórico va a estar relacionando el estómago con el duodeno, formando el esfínter pilórico. ¿Bien? Aquí está, porción pilórica del estómago. Abarca el conducto pilórico y el antro pilórico. El cuerpo del estómago, que es la parte más voluminosa del estómago. El fondo del estómago, que se encuentra a un nivel mucho más superior que el resto. Y también tenemos la porción cardíaca o cardial del estómago. Ahora, como ya hemos mencionado antes, se divide en fondo, cuerpo y píloro. Fondo, cuerpo, píloro o porción pilórica. Ahora, como pueden ver en la imagen, presenta una curvatura menor y una curvatura mayor. Esta sería la curvatura menor, aquí está, y la curvatura mayor, que se encuentra iniciando desde este punto. Aquí está. En ambas curvaturas vamos a observar un sistema de irrigación propio de cada una de estas curvas, formando así los circuitos arteriosos de la curvatura mayor y menor. Ahora, presenta una curvatura, bueno, como ya se mencionó, menor y mayor. Ahora, en las distintas partes del estómago vamos a observar glándulas pilóricas y fúngicas. Estas glándulas van a segregar su contenido en la luz del estómago. Muy bien. Vamos a tener que en las glándulas pilóricas, es decir, en esta parte de acá, se van a segregar gastrina y pepsinógeno. La gastrina es un compuesto proteico que lo que va a hacer es en sí aumentar los niveles de ácido clorhídrico, es decir, de ácido gástrico en el estómago. Va a estimular la secreción de una cierta población, de un cierto grupo de células, que ya lo vamos a ver, para que produzcan ácido clorhídrico. Y también tenemos el pepsinógeno. El pepsinógeno va a activarse cuando se encuentra en un medio muy ácido. ¿Y quién va a dar el medio ácido en el estómago? El ácido clorhídrico. Es decir, cuando el pepsinógeno, que es una forma inactiva, entra en contacto con el ácido clorhídrico en cantidades elevadas, vamos a tener que el pepsinógeno se llamará pepsina. Y la pepsina va a ser muy importante para la hidrólisis de compuestos proteicos, de proteínas más que nada. ¿Qué más tenemos? Las glándulas fúngicas. Aquí está. Las fúngicas hace referencia a la parte superior. Fúngicas o también también se van a encontrar en la parte del cuerpo. Muy bien. Glándulas fúngicas se pueden encontrar en principal medida en la parte del fondo y en el cuerpo del estómago. ¿Y qué es lo que va a producir? Ácido clorhídrico y la lipasa gástrica. Ahora, hay una población que va a secretar el ácido clorhídrico.
¿Y quién lo va a hacer? La célula parietal. Un dato que me olvidé mencionarlo es que la gastrina va a ser secretada por las células G, que se van a encontrar en la porción pilórica. Aquí está. Las células G se van a encontrar en principal medida en la porción pilórica, y las células parietales, que son las que van a producir y secretar el ácido clorhídrico, se van a encontrar en la parte del fondo. Y también van a secretar lipasa gástrica por esta parte de acá. Muy bien. Recuerden, células G, producción de gastrina. Células parietales, producción de ácido clorhídrico y de otro factor muy importante, en la que se va a llamar factor intrínseco. Este factor intrínseco va a ser muy importante, ya que va a permitir la captación, la fijación de una vitamina muy importante, que se llama la vitamina B12. Esta vitamina B12 va a ser muy importante para diferentes reacciones, siendo esta un importante cofactor enzimático. Y es por esta razón que en ninguna dieta no debe faltar esta vitamina, sea de origen animal o vegetal, de cualquier fuente. Hay que siempre chequear los niveles de vitamina B12, ya que se considera un nutriente vital, un compuesto vital para la supervivencia del ser humano. No lo olviden. ¿Y qué más tenemos? Me olvidé mencionar que el pepsinógeno, que se va a encontrar en las glándulas pilóricas, en esta parte de acá, va a ser secretado por la célula simógena. Célula simógena o principal. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Una vez que el bolo alimenticio haya pasado por todo este recorrido, a nivel del estómago dejará ese nombre y se va a llamar quimo. El quimo es el bolo alimenticio que ya habíamos conocido en el esófago, en la cavidad oral, pero que ahora su superficie, en la parte, bueno, en el bolo alimenticio ha actuado las enzimas digestivas, las enzimas gástricas. Ya hemos visto que son la pepsina y la lipasa gástrica, entre otras. Y también ha actuado en ella el ácido gástrico o el ácido clorhídrico. Y eso se le llama quimo. Ahora, una vez que el quimo llega, pasa de la región cardial del estómago hasta el conducto pelórico, se va a encontrar con la primera porción del duodeno. Aquí está. Es decir, con el intestino delgado. El intestino delgado es un órgano tubular abdominal, mejor, perdón, que va desde el píloro, la porción pilórica, hacia la válvula ileocecal. La válvula ileocecal se relaciona con la última parte del intestino delgado, que es el ilion, con el ciego, es decir, con un componente del intestino grueso. Ahora, se va a dividir en estas porciones: duodeno, yeyuno e ilion. Ilion, sí, en el ilion. Se divide en estos componentes. El duodeno, que es la primera porción y es la más corta de todas, es la de menor longitud, presenta 4 porciones. Aquí está. A esta porción se le va a llamar bulbo duodenal, por su forma y su contextura externa. Aquí está, bulbo duodenal, o también llamada primera porción del duodeno. Segunda porción, que es una porción descendente. La siguiente, ¿cuál va a ser? La tercera porción o porción horizontal. Aquí está. Bulbo duodenal, descendente, horizontal o transversal, y la ascendente, que es la cuarta porción. Muy bien. Aquí se va a dar un punto de inflexión, un ángulo, que se va a llamar ángulo de Treitz. Voy a anotarlo en el chat para que puedan conocer esta referencia anatómica. Aquí está. O también llamado a flexura duodeno-yeyunal. Muy bien, vamos a anotarlo acá. Listo. Esto, de aquí, de esta flexura
duodenojejunal va a seguir el yeyuno. El yeyuno va a continuar su recorrido por el margen superior derecho, muy bien, por la parte acá, superior derecho, no, perdón, superior izquierdo, perdón, disculpen, por la parte superior izquierdo, y en la parte inferior, inferior derecho, se va a encontrar las asas del ilion, muy bien, y a medida que va pasando el recorrido, la trayectoria, perdón, vamos a ver que el diámetro va a disminuir poco a poco. Se va a ver cada vez, se va a reducir hasta llegar al ciego, claro. Aquí está. Se divide en duodeno, primera porción, bulbo duodenal, segunda porción, porción descendente, tercera porción, porción horizontal o transversa, cuarta porción ascendente. Y aquí, desde del duodeno al yeyuno, vamos a tener un límite que se va a llamar ángulo de Treitz o flexura duodeno-yeyunal. Y el yeyuno va a seguir en el marco superior izquierdo, mientras que el ilion va a seguir el marco inferior derecho. Y todo esto es continuo, ojo, todo esto va a estar de manera continua. Un dato que agregar es que el quimo que va a pasar del estómago al duodeno se va a encontrar con esta porción, con la segunda porción del duodeno, en la que va a presentar dos papilas muy importantes, las papilas duodenales. Y de aquí van a secretar los componentes principales de los fluidos pancreáticos y también de los fluidos hepáticos, es decir, las secreciones del páncreas y del hígado, que ya lo vamos a ver más adelante. Cuando entra en relación el quimo con estas secreciones, se le va a llamar quilo. Muy bien. Y aquí lo va a pasar por todo el trayecto, por todo el recorrido, transformándose, degradándose, sus componentes se van a ir absorbiendo, ya que recuerden que del intestino delgado vamos a encontrar una estructura histológica que hemos mencionado en la primera clase de este curso, que se le llama chapa estriada. La chapa estriada va a estar compuesta por microvellosidades que van a aumentar el área de superficie, es decir, van a facilitar el proceso de absorción de nutrientes. Muy bien. Y lo que va a hacer las secreciones del hígado y la del páncreas van a, van a degradar las biomoléculas que han sido, bueno, en cierta manera degradadas inicialmente por la boca y por el estómago, van a ser degradadas en su porción mínima, en su subunidad mínima. Y de esta manera se va a permitir una mayor absorción de estos componentes, de estos nutrientes, desde la luz del intestino delgado hacia el medio externo. No, perdón, hacia el torrente sanguíneo. Ahora, una vez que ya se haya absorbido en la trayectoria del intestino delgado, lo que no ha sido absorbido se va a encontrar en esta parte. Va a salir de la unión iliocecal. Aquí está. Y va a salir por el orificio ilial. De esta manera, el contenido va a estar en el ciego y va a pasar por toda esta estructura. Y esto se le llama el intestino grueso, que es la porción final del tubo digestivo. Y va a abarcar desde la válvula iliocecal, que es esta parte de acá, hasta el ano. Aquí está. ¿Qué más podemos ver acá? En esta estructura podemos ver una fuerte presencia de bacterias, o también llamado, en conjunto de estas poblaciones bacterianas, microbiota intestinal. Muy bien. ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las funciones del intestino grueso? Va a encargarse de la reabsorción de sodio y agua, y también de lo que no ha sido absorbido, se va a formar las heces y van a ser eliminadas al exterior. Y también se va a encargar
esta estructura de la síntesis de vitamina B y K. Muy bien. Sus porciones van a ser las siguientes: colon ascendente, el ciego, aquí está, ciego, colon ascendente, colon transverso, ya que está en un sentido transversal, en un plano transversal. El colon descendente, el colon sigmoideo, que se llama así debido a su forma, a su forma de, a su forma curveada. Y finalmente el recto y el ano. Con respecto a la microbiota intestinal, este término hace referencia a las poblaciones de bacterias que van a encontrarse en el intestino grueso. Y estas bacterias van a proliferar incluso antes del nacimiento. Antes del nacimiento, y va a haber una explosión exponencial con respecto a la cantidad de estas bacterias al momento del parto, ya que el niño, el bebé, va a estar en contacto con el exterior. Muy bien. Y es por esa razón que estas bacterias van a ser muy importantes a lo largo del desarrollo de la vida de una persona. Y aparte, si es que analizamos la microbiota intestinal, también podemos ver que las poblaciones de estas bacterias van a estar alteradas o van a estar modificadas de acuerdo a los hábitos alimenticios de cada una de las personas. Muy bien. Es un dato muy curioso con respecto a la microbiota intestinal. Y otro dato muy importante es que para diferenciar el yeyuno y el ilion, aquí está, es que el yeyuno va a presentar, aquí está, pliegues altos y numerosos. Muy bien. Es decir, va a haber una absorción mucho mayor a diferencia del ilion. Otra diferencia que podemos ver es que el yeyuno va a tener un calibre mayor al ilion. Muy bien. Otra diferencia que también tenemos que destacar es que las bacterias se van a encontrar a este nivel, a nivel del intestino grueso, y pueden adentrarse por el orificio ileal, al ilion, cosa que no debería pasar. No obstante, de acuerdo a diferentes adaptaciones evolutivas por parte del organismo, el ilion ha desarrollado un tejido especial llamado tejido linfático, que se va a encontrar en el interior de esta. Y lo que va a hacer es en sí detectar cualquier bacteria que va a entrar por este conducto, por el tubo del ilion, por la cavidad del ilion, va a detectar y va en sí a generar una respuesta inmunitaria. Es decir, el ilion va a tener principalmente, va a tener tejido linfático y que se va a encontrar en la mucosa del ilion. Y es por eso que se le llama a este tejido linfático asociado a mucosas. Voy a anotarlo en el chat para que puedan buscar un poquito más de información. Tejido linfático asociado a la mucosa. Ahí está. Y el yeyuno no lo va a tener, ya que se encuentra a una distancia mayor con respecto al punto de unión del intestino delgado con el intestino grueso. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ya hemos terminado de ver los componentes del tubo digestivo. Ya hemos hablado de la boca, de la faringe, del esófago, del estómago, de los intestinos grueso y delgado. Y ahora pasaremos a las glándulas anexas, que si bien es cierto no se encuentran dentro del tubo digestivo, sus secreciones van a ser muy importantes al momento de la digestión. Tenemos las glándulas salivales, presentes en la cavidad oral principalmente. Se clasifican en menores y mayores. En mayores, con respecto a esta clasificación, hace referencia al tamaño de estas glándulas. Y las que son más notables se les va a llamar glándulas mayores. Que tenemos la parótida, la submaxilar, la sublingual. Aquí pueden verlo. El número 1 sería la glándula parótida, que se encuentra a un plano mucho más lateral que el resto. La glándula submaxilar y la glándula sublingual. Todas estas van a secretar su contenido, es decir, la saliva, en la cavidad oral,
mediante diferentes conductos. Recuerden esto, chicos. La parótida tiene un conducto llamado el conducto de Stenon, la submaxilar de Wharton y la sublingual de Rivinus. Bien, parótida Stenon, submaxilar Wharton y la sublingual el conducto de Rivinus. Ahora, la saliva, que va a ser la principal secreción de estas glándulas mayores. La saliva es un fluido corporal con un pH de 6 a 7, ligeramente ácido. Se compone de iones amilasa salival optialina, es decir, componentes enzimáticos. Tenemos también mucina, que básicamente es una estructura proteica que tiene de alto peso molecular que va a dar consistencia a la saliva. También podemos observar anticuerpos IgA y lisosimas. Ahora, de acuerdo a, la, a las diferencias de concentraciones de la mucina y el agua, junto con las cantidades de las enzimas salivales, vamos a tener diferentes tipos de salivas: la cerosa o fluida y la mucosa o viscosa. La cerosa o fluida se va a generar con mayor frecuencia en el apetito. ¿Muy bien? Cuando deseamos comer algo, cuando olemos el olor de una pizza, no sé, quién sabe, se va a generar esta respuesta. Se va a dar una mayor producción de saliva cerosa. Es decir, va a presentar una mayor cantidad de enzimas. Esta respuesta es muy importante, ya que va a generar como una preparación para que el organismo pueda prepararse ante un festín, ante una comida. ¿Muy bien? Ahora, con respecto a la mucosa o viscosa, se va a dar durante el ejercicio físico. Recordar que durante estos tipos de actividades, el agua va a ser liberada del organismo mediante el sudor. Muy bien. Es decir, se va a perder cantidades grandes cantidades de agua, cuando se da un ejercicio físico constante. Y, y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Para invertir esta agua, estos niveles de agua, lo que se va a hacer es en sí reducir los niveles de agua a nivel de la saliva y transportarlos hacia, hacia diferentes tejidos, hacia el resto de los tejidos. Y es por eso que vamos a tener una mayor concentración de mucina, es decir, de componente viscoso. Muy bien. Ahora, pasamos al hígado. Es una víscera. Es la víscera más voluminosa del organismo. Es un órgano abdominal que se encuentra debajo del músculo del diafragma. Aquí pueden verlo. ¿Ven este musculito de acá? Es el diafragma, que se ha levantado para que puedan ver a la cara anterior del hígado. ¿Qué más tenemos? Esto va a estar encargado de la producción de bilis, líquido que contiene agua, electrolitos, albúmina, ácidos y sales biliares, junto con pigmentos biliares, como la bilirrubina. El hígado es conocido como el laboratorio del ser humano, como el laboratorio del cuerpo. ¿Por qué? Porque el hígado se va a encargar de diferentes funciones, entre ellas de la detoxificación de sustancias nocivas, como puede ser el alcohol. Y también tenemos en el hígado que se va a almacenar glucógeno, que es en sí es una fuente de glucosa que puede secretar su contenido, que puede liberar su contenido al torrente sanguíneo de acuerdo a diferentes contextos. Muy bien. Ahora, el hígado va a estar compuesto por hepatocitos, que van a seguir una ruta para poder secretar a su producto, que es en sí la bilis, que va a pasar el hepatocito por canalículos biliares, conductos biliares terminales, conducto hepático. El conducto hepático, recuerden que, aquí está, podemos verlo acá. El conducto hepático, que presenta una rama izquierda y derecha, se va a unir al conducto cístico. En la unión de ambos va a generar el conducto biliar común, o si no, o también llamado conducto colédoco hepático. Muy bien.
conducto colédoco hepático. Y este conducto colédoco va a secretar su contenido junto con el conducto pancreático principal, o el conducto de Wilson, que ya lo vamos a ver. Y ambos van a secretar su contenido a nivel de la segunda porción del duodeno, o en la papila duodenal mayor. Muy bien. Y así, tenemos que el hepatocito va a liberar su contenido, va a secretar su contenido en los canalículos biliares, conductos biliares terminales, tanto izquierdo como derecho, y ahí la unión de ambos, conducto hepático se le va a llamar, conducto hepático. Después, con la unión del conducto cístico van a formar el conducto colédoco. Y al final se va a dar una secreción de estas, una secreción de este contenido a nivel del duodeno. Otro componente que hay que recordar de la bilis es en sí las sales biliares, que van a ser muy importantes para la emulsión de las grasas, es decir, para la digestión de este tipo de biomoléculas. Y aquí pueden ver esta relación del hígado, la vesícula biliar, aquí la pueden ver. La vesícula biliar va a estar conectado a estas vías extrahepáticas, es decir, las vías que están fuera del hígado, debido al conducto cístico. La vesícula biliar va a estar unido al conducto cístico y el conducto cístico se va a fusionar, es decir, se va a unir al conducto hepático. Y van a formar el conducto colédoco y al final su contenido va a ser secretado a nivel del duodeno, específicamente en la segunda porción del duodeno. Muy bien. Ahora, el páncreas. El páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué se dice mixta? Ya que presenta una parte endocrina y una parte exócrina. Y aparte es una víscera de forma alargada. Es un órgano abdominal, al igual que los anteriores. Presenta un páncreas exócrino, que está representado por los acinos pancreáticos, a un 99% con respecto al volumen total. ¿Y estas qué van a secretar? Enzimas digestivas. El páncreas endocrino está compuesto por los islotes de Langerhans, 1%, que va a secretar hormonas como la insulina y glucagón. Este dúo dinámico va a ser muy importante para la regulación de las concentraciones de glucosa en la sangre. Ahora, las enzimas digestivas van a ser secretadas en el duodeno, en la papila o carúncula duodenal mayor, en la que tenemos esta gran lista de enzimas digestivas, que es la tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, amilasa pancreática, lipasa pancreática, colesterol esterasa, inhibidor de tripsinas y la nucleasa. Las tres primeras van a ser importantes para la degradación y para la ruptura del enlace peptídico de proteínas. Muy bien. Estas tres siguientes, la amilasa pancreática, la lipasa pancreática y la colesterol esterasa, van a ser muy importantes para la degradación de lípidos. Y la nucleasa va a ser importante para la degradación de ácidos desoxirribonucleótidos. Muy bien. Aquí está, podemos ver que presenta un conducto pancreático principal o de Wilson. Aquí pueden verlo. Y también puede presentar un conducto pancreático accesorio, o también llamado de Santorini, en la que va a secretar su contenido en una papila duodenal menor. Muy bien. Ya está. En la digestión de biomoléculas vamos a presentar que se van a digerir carbohidratos, proteínas y lípidos. Los carbohidratos principalmente van a llegar en forma de almidón, que van a pasar por estas enzimas, la amilasa salival, la amilasa pancreática y la amilasa intestinal. Muy bien. Y van a dividirse en maltosa, lactosa o sacarosa principalmente. Y la maltosa va a ser degradada por la maltasa, la lactosa por la lactasa y la sacarosa por la sacarasa. Muy bien. Es un juego de palabras. Osa determina que es un compuesto, que es una biomolécula. Maltasa indica una enzima. Muy bien. Maltosa, altasa. Lactosa, lactasa, sacarosa, sacarasa. Y van a dar estos productos, glucosa, galactosa y fructosa. Muy bien. Y de esta manera, este tipo de
este tipo de biomoléculas, a este nivel, pueden ser absorbidas por el intestino delgado y pueden seguirse degradando si es que lo requieren. También pasa lo mismo con las proteínas, que también van a presentar diferentes fases para su digestión. Tenemos aquí está, proteínas que van a pasar por la pepsina gástrica, que antes fue pepsinógeno, pero fue activado por ácido gástrico. Recuerden eso. Van a darse proteosas, peptonas y polipéptidos, que van a pasar por, uh, por peptidasas, pero del páncreas. Aquí tenemos la tripsina, quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Principalmente la tripsina, muy bien. Y van a secretar, van a generar péptidos. Y estos péptidos van a pasar por una peptidasa intestinal que puede estar tanto a nivel interno o a nivel externo de las células epiteliales del intestino y van a ser transformadas en aminoácidos. Y la digestión de lípidos. Aquí está. La grasa va a pasar por procesos de emulsión, es decir, por procesos de, básicamente la emulsión consiste en, en la degradación de corpúsculos de mayor tamaño hacia masas de menor tamaño. Muy bien, es decir, una división, una división de estos cuerpos a niveles mucho más reducidos. ¿Y cómo se da esto? Hay de dos maneras, se da en dos fases principales. La primera, que va a ser mediante un efecto, un fenómeno mecánico. Un fenómeno mecánico, que lo que va a permitir es en sí degradar y convertir estas moléculas a niveles mucho más pequeños, que van a ser de menor tamaño. Y la segunda fase, que va a consistir en la acción de la lipasa pancreática, lipasa gástrica o pancreática, principalmente la lipasa pancreática. Y lo que va a hacer es en sí degradar este tipo de grasa, los triglicéridos, entre otras, y van a dar grasa emulsificada. Y aquí está, pueden ver que la lipasa intestinal y la lipasa pancreática van a actuar en este punto y van a generar ácidos grasos y gliceroles. Una corrección es que para generar la emulsión de las grasas va a actuar principalmente la bilis. Y en la bilis, ¿qué tenemos? Las sales biliares, que van a actuar en la emulsión de las grasas. Pueden relacionar esto con el fenómeno que se da en las lavadoras. El movimiento que hace la lavadora, es decir, la centrifugación, permite que la ropa se logre extender y de esta manera generar un mayor área para que el detergente, en este caso la bilis, o también las sales biliares, actúen entre ellos, pero con una mayor área. Lo que hace es que se favorece, en este caso, la limpieza de la ropa, pero en el caso de la digestión de lípidos, favorece la producción de grasa emulsificada, es decir, la reducción de estos compuestos, la reducción de tamaño, de unos corpúsculos mayores a corpúsculos menores de grasa. Muy bien, y una vez que pasan por la lipasa intestinal y la lipasa pancreática, van a producir ácidos grasos y glicerol. Ahora, la absorción. La absorción puede darse a nivel del estómago, que a diferencia del intestino delgado, se da una cantidad, o si no, un porcentaje inferior al intestino delgado. Muy bien. Y aquí se van a absorber alcohol, medicamentos y drogas. Ahora, en la absorción del intestino delgado se da un mayor porcentaje en la absorción de estas biomoléculas, debido a que presenta la chapa estriada, es decir, las microvellosidades. Mediante mecanismos de difusión y transporte activo, son absorbidos alrededor del 90% de agua y alimentos digeridos, básicamente por la mucosa del yeyuno e ilion. Bien. Y ahora, dependiendo de la naturaleza de las biomoléculas, va a seguir una ruta sanguínea o una ruta linfática. La ruta sanguínea hace referencia a las biomoléculas solubles en agua, es decir, a las proteínas que fueron transformadas en aminoácidos y los solubles, en este caso. Y también tenemos los monosacáridos, que puede ser glucosa, fructosa o galactosa. Y la vía linfática hace referencia
a que una vez que llegan a las células intestinales, a las células epiteliales intestinales, no van a pasar directamente por el torrente sanguíneo, sino que van a pasar por las linfas, por tejido linfático. Muy bien. A nivel de las linfas y después van a ser transportados por otra unidad llamada kilomicrones. Muy bien. Y los kilomicrones sí pueden ser transportados a nivel del torrente sanguíneo. Muy bien. Y aquí está, vía sanguínea para productos o para biomoléculas hidrosolubles y la linfática para las grasas. Vía sanguínea va a ser para las biomoléculas provenientes de proteínas y carbohidratos o glúcidos. Muy bien. Y también se da una absorción en el intestino grueso, en la que se va a absorber agua, electrolitos. Muy bien. Principalmente en el colon ascendente, quedando un bolo fecal, es decir, las heces, que se va almacenando en el colon sigmoideo para ser expulsado mediante la defecación. Muy bien. Y ya con esto estaríamos culminando la clase de hoy. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Esta clase ha sido, sí, muy saturada con respecto a la información, pero espero que puedan revisar esta grabación para que puedan recordar y aprender este sistema que es muy importante en el organismo.